¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El mismo día en el que el rey abría una nueva ronda de consultas por lo que parece estéril, el presidente de la Junta recibía a su homólogo asturiano. Juan Vicente Herrera y Javier Fernández han hablado de minería, de despoblación, de financiación autonómica, es decir, de asuntos, de problemas que preocupan a dos comunidades vecinas. Los dos han reclamado soluciones, pero los dos han negado un frente contra nadie. Al unísono más absoluto, no hay fisuras en la sintonía entre ambos presidentes, ni en su forma de abordar la reunión. No se trata de hacer un frente, se trata de coincidir y se trata de defender, porque en definitiva lo que estamos defendiendo es a nuestros paisanos. Los gobiernos de Asturias y de Castilla y León no hacemos un frente común contra nadie, sino que nos apoyamos mutuamente. Ni tampoco en cuatro asuntos vitales para ambas comunidades, como son la minería. Esto es una auténtica urgencia para evitar cierre prematuro y forzoso de explotaciones mineras en Asturias y en Castilla y León. España no puede abdicar de, buscando las alianzas necesarias, revertir algunas de las incoherencias de las decisiones europeas adoptadas en esta materia. El problema de la despoblación o cómo encarar la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Lo que debe primar es el coste de la prestación de la unidad de servicios. O que prestar educación primaria o infantil en el medio rural es 40% más caro que a ese mismo niño en una ciudad. Es lo que pedimos. O el injusto reparto del déficit, incluso aunque se mejore del 0,3 al 0,7. El reparto del déficit entre administraciones no nos parece el adecuado. No confundamos los escenarios. Desde luego al Gobierno de Castilla y León no le compensa la circunstancia de que se pueda revisar al alza nuestro margen de déficit para el año 2016. Ambos presidentes han repasado también el acuerdo de colaboración firmado en 2008 que ha permitido, por ejemplo, que 1.350 escolares hayan podido cursar estudios en centros de la otra comunidad autónoma. Encontrar respuestas al problema de la despoblación es una de las razones del Consejo de Políticas Demográficas. Se ha constituido este lunes. Con este nuevo órgano, la Junta pretende reinventar la agenda de la población con las aportaciones de los grupos políticos y sociales. Aquí se sientan todos los que tienen algo que decir en materia de población. Municipios, asociaciones de inmigrantes y emigrantes, organizaciones agrarias, sindicales, empresarios, universidades o partidos políticos. El gobierno de la comunidad les concita a todos en este nuevo Consejo Demográfico. Quiere escucharles para imprimir un nuevo rumbo a la agenda de la población. Para que todo lo que crean necesario que podamos reforzar, lo hagamos. La agenda como tal existe, pero como les digo, no solo porque sean 5 años, sino por el factor que comentaba antes, que la crisis pues ha cambiado muchas cosas y yo creo que nos obliga pues a reinventarla de alguna forma. Y este consejo es el órgano para coordinarlo y debatir. De entrada analizarán las 100 medidas ya puestas en práctica. La Junta quiere actualizar las que se refieren al programa de garantía juvenil, la implantación de la receta electrónica o el plan para el desarrollo conjunto de zonas con desafíos demográficos. Todas tienen ya su consignación y aquellas que fueran nuevas, pues lógicamente habrá que evaluarlas porque todas tienen un coste y si no va seguida de esa dotación, pues serían inútiles. El empleo, lo saben todos, es el gran revulsivo para fijar población. En este sentido, marzo dejó por primera vez en tiempo un dato halagüeño. 520 extranjeros se afiliaron a la Seguridad Social en nuestra comunidad. Se acerca, ahora sí, el último minuto, el momento decisivo para desbloquear la situación de la política nacional. Hoy el rey ha comenzado lo que muchos consideran una ronda de consultas estéril, la tercera. Don Felipe ha recibido a los portavoces de 8 partidos. De hecho, todos los que han pasado por Zarzuela ven imposible que se eviten los comicios. Coinciden en ello el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, el PNV, los partidos canarios, Foro Asturias y la Unión del Pueblo Navarro. Garzón, sin embargo, no descarta sorpresas de ultimísima hora. Primero que le he dicho ha sido que la cosa está que arde, pero que en última instancia parece todo bastante sentenciado. También le hemos explicado al ciudadano Felipe de Borbón que nos encontramos aún en el tiempo de descuento, y que todavía es posible una última sorpresa. No obstante, la sensación que parece que tiene todo el mundo es la de que no va a haber sorpresas. El Partido Popular tiene muy claro quién es el responsable del atasco de la política española. Si vamos a unas nuevas elecciones, serán únicamente
por responsabilidad de Pedro Sánchez. Y acusan al PSOE de haber sumido a España en una especie de día de la marmota al haber rechazado la gran coalición con el PP. Para ese viaje no hacía falta alforjas. Han estado 4 meses mareando la perdiz, 4 meses engañando a la gente, 4 meses engañando a sus propios partidos. O sea, no pactamos con el Partido Popular porque es lo contrario. Es más, los que se llenaron la boca con la gran coalición ahora tienen que reconocer que en España no ha habido una gran coalición. Lo que ha habido es una gran pinza para que no haya un presidente socialista. Esto es lo que ha habido. Los socialistas culpan a Pablo Iglesias de haber hecho esa pinza con el Partido Popular para forzar que haya elecciones. Nadie da un duro por un acuerdo de última hora que evite esas elecciones. Tampoco Juan Vicente Herrera y Javier Fernández. Los dos presidentes autonómicos lamentan que se haya perdido la oportunidad, con diálogo y cesiones, de formar un nuevo gobierno. ¿Qué cosas no se dejaron en el momento de la transición en el perchero cuando se reunían, tanto para los pactos de la Moncloa como para la elaboración de la Constitución? Bueno, ¿qué vamos a decir? Yo creo que es un fracaso de la política. Es una lástima, insisto, que la capacidad de cooperación institucional y política que se tiene entre determinadas comunidades autónomas, pues esa sinergia, esa capacidad, pues no se haya reflejado. Mañana será el turno de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno en funciones cerrará esta tercera ronda de contactos. Hablamos de lo que nos espera en las próximas semanas con el secretario general del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, don José Antonio Bermúdez de Castro. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le dirá mañana Rajoy al rey? Bueno, si no hay respuesta positiva por parte del señor Sánchez, no le dirá otra cosa distinta de lo que ya le dijo en su momento, y es que el Partido Popular no tiene apoyos suficientes como para poder ir a un debate de investidura. Nosotros hemos mantenido la misma posición coherente desde el pasado 21 de diciembre. Hemos mantenido que España necesita un buen gobierno, un gobierno fuerte y estable a la europea con los dos grandes partidos, pero lamentablemente a esa oferta de diálogo y de acuerdo para conformar ese gran gobierno y asentar la recuperación y el empleo, el Sánchez y el Partido Socialista no ha hecho otra cosa que decir no, despreciar ese diálogo que le hemos ofrecido y por tanto no tenemos otras posibilidades. Según usted, por tanto, Mariano Rajoy ha hecho lo correcto al rechazar hasta en 2 ocasiones ante el rey esa posibilidad de presentarse a la investidura. Bueno, es que los debates de investidura lo son y tienen como objetivo alcanzar gobierno. Ya hemos visto cómo otros han planteado el debate de investidura, el que hizo el señor Sánchez con el apoyo del señor Rivera y de Ciudadanos, que lo que pretendió es hacer una moción de censura al Partido Popular, un intento también de promoción personal para intentar disimular que había tenido el peor resultado de su historia, pero eso no sirvió para alcanzar gobierno. Y aquí lo que hay que poner por delante de lo que son los intereses del partido es el interés general de los españoles. Por eso Mariano Rajoy y el Partido Popular han mantenido siempre la misma posición, buscar un gran acuerdo para afrontar los grandes retos que tenía la sociedad española con el Partido Socialista, a la europea, porque es la única posibilidad que nosotros teníamos desde el punto de vista aritmético. Hay otras, pero como podría ser llegar a un acuerdo con Podemos, pero miren, nosotros tenemos principios y por tanto sabemos que con Podemos es imposible llegar a un acuerdo de gobierno. Y por tanto, lo que ofrecimos al señor Sánchez el día 21 de diciembre es lo que hemos seguido manteniendo, pero siempre el Partido Socialista ha dicho no y además ha intentado vetar al Partido Popular para cualquier acuerdo. Ese es el problema que ha ocurrido en estos meses, que el Partido Socialista ha excluido al Partido Popular del diálogo y ha querido ser Sánchez presidente del gobierno cuando no le habían elegido los españoles para ello, porque ha tenido el peor resultado de su historia y había perdido las elecciones. Y para ello ha tenido al señor Rivera como cómplice y aliado en esa estrategia de manera inexplicable. ¿Qué parte de culpa tiene el Partido Popular, qué parte de culpa tiene Mariano Rajoy en lo que ya parece evidente o prácticamente seguro que es esa repetición de elecciones el 26 de julio? No sé qué parte de culpa puede tener el Partido Popular cuando ha tenido una estrategia de mano tendida. La seguimos haciendo hasta el final. La respuesta la tendrían que dar aquellos que han establecido como estrategia el veto al Partido Popular. ¿Dónde está escrito que los españoles dijeron que había que excluir al Partido Popular de diálogo cuando nos dieron a todos un mandato de pacto
y de acuerdo. ¿Dónde está escrito que los españoles quisieron que gobernara el Partido Socialista cuando le dieron menos votos que nunca, con el peor resultado de su historia? ¿Dónde está escrito que los españoles dieron un mandato de cambio cuando dieron la victoria al Partido Popular? Es que ese es el problema que ha ocurrido en España, que ha habido una persona que ha querido ser presidente del gobierno cuando los españoles no le habían elegido para ello, y ha querido excluir y vetar al Partido Popular, que es quien ganó las elecciones, para poder buscar ese acuerdo. Y para eso Rivera ha sido cómplice de esa situación. No creo que a estas alturas se pueda responsabilizar a Mariano Rajoy y al Partido Popular de esta falta de acuerdo, porque más de 20 veces ha ofrecido al Partido Socialista diálogo y el Partido Socialista ha despreciado ese diálogo. Por tanto, las responsabilidades están claras. Si al final vamos a elecciones es porque el Partido Socialista no ha querido asumir su derrota desde el principio y ha querido tener un papel que no le habían dado los españoles. Y por tanto, me temo que si esta semana pasa, pues volveremos a las urnas. Pero también le quiero decir una cosa, será un fracaso, pero no será una desgracia. Es preferible volver a las urnas antes de tener un mal gobierno o un gobierno radical y extremista, que era una de las posibilidades que existían. Prácticamente todos damos por seguro que vamos a ir de nuevo a las elecciones. ¿Usted cree que podría haber alguna sorpresa de última hora, de último minuto? Ahora hablan de un término nuevo, que puede haber un minuto a la yugoslava, donde todo se decida o no. Bueno, siempre hasta el final existen posibilidades. Nosotros, reitero, tenemos la mano tendida, lo ha vuelto a reiterar Mariano Rajoy este fin de semana al Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista siempre nos contesta que no. Esa posibilidad existe hasta el día 2 y espero además que no haya otra alternativa, porque la otra alternativa yo creo que sería un mal negocio para los españoles. La alternativa de un gobierno de izquierdas radical y extremista entre el Partido Socialista y Podemos sería muy perjudicial para los intereses generales de los españoles y para la recuperación económica y el empleo. Por eso le decía que a veces cuando la democracia crea un problema de gobernabilidad, la solución es más democracia, y votar de nuevo puede ser una solución sensata para que los españoles, a la vista de lo que han visto a lo largo de estos meses y el comportamiento de unos y otros, pues decidan, porque es evidente que, por ejemplo, nadie esperaba que el señor Rivera tuviera una actitud tan hostil al Partido Popular y tan cercana con el Partido Socialista, al punto de que se ha entregado prácticamente al PSOE, y el PSOE en este último mes la está utilizando, y permítame este símil futbolístico, como si fuera su equipo filial, a la vista de que el señor Rivera no ha dejado de criticar y de legitimar al Partido Popular para intentar dar el poder al Partido Socialista. Y estas son cosas que luego tendrá que explicarlo todos a los electores y a los españoles si se producen de nuevo elecciones. Hablando de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos planteaba a finales de la semana pasada otra alternativa, una alternativa que pasa por la gran coalición, pero donde no estuviesen ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez, sino que fuese una gran coalición liderada por un independiente. ¿A usted qué le parece esa idea? Bueno, es absurdo, es un fraude democrático que pudiera ser presidente del gobierno alguien que no hubiera comparecido en las urnas. Lo democrático sería que el señor Rivera hubiera apoyado, como había dicho en campaña, el gobierno de la lista más votada, es decir, Mariano Rajoy. Lo que no tiene sentido es que se esté pidiendo a que ganó las elecciones que dé un paso atrás, porque no le conviene al señor Rivera dentro de su estrategia. Eso es absurdo, es decir, ha tenido la posibilidad de apoyar esa gran coalición, es más, ha tenido la posibilidad de ser útil a los españoles y tenía que haber exigido a Sánchez que se hubiera sentado a dialogar con el Partido Popular, y no lo ha hecho. Ahora, a última hora, pues a la vista de que, reitero, es decir, ha tenido una posición excesivamente cercana al Partido Socialista, incluso con un pacto que consistía en derogar todas las reformas que habían permitido a España salir de la crisis, pues sale con esas ocurrencias, pero eso no deja de ser una muestra de inmadurez política, porque, reitero, es un fraude democrático que ahora, a última hora, a una semana, se hable de que pudiera ser presidente del gobierno alguien que no había comparecido con esas características a las elecciones. Eso sería una falta de respeto a los españoles. Pongámonos en modo elecciones. ¿A quién cree usted que castigarán más los electores en unas elecciones el 26 de junio? ¿A
a todos los partidos en general por haber sido incapaces de alcanzar un acuerdo? Bueno, yo creo que hay cierto grado de frustración y de desorientación en estos meses, ¿no? Porque ha habido mucho teatro, muchas fotos, muchas reuniones y ha habido mucha impostura por parte de algunos, ¿no? Yo creo que hay cierta desilusión, porque esto que llamaban la nueva política lo que ha consistido es en viejos discursos, eso sí, disfrazados de mucha foto, de mucha telegenia, pero mire, la política es más seria. Lo que no puede ser es que, como ha ocurrido, algunos hayan jugado con la estabilidad y el bienestar de los españoles, como si estos 3 meses en esas negociaciones fuera como Juego de Tronos, ¿no? Como esa serie de televisión. Oiga, esto es mucho más serio, porque cuando la estabilidad política entra por la puerta y la incertidumbre entra por la puerta, el bienestar y el empleo pueden salir por la ventana, y es lo que ha ocurrido. Está ocurriendo. En este momento se está ralentizando el crecimiento económico y como consecuencia de ello hay menos expectativas de empleo. Y eso es una irresponsabilidad, porque el objetivo en España tiene que seguir siendo el crecimiento económico y el empleo. Y eso es lo que ha mantenido el Partido Popular en estos 3 meses. Y otros han estado en otras cosas. Y eso es lo que tienen que leer los españoles y juzgar lo que han hecho unos y otros en estos meses. Y veremos a ver qué es lo que ocurre. Queda una semana, queda todavía una pequeña puerta abierta a la esperanza y yo quiero sujetarme a ella y espero que el Partido Socialista en estos días sea capaz de reflexionar. No olvide que con el Partido Socialista, si llegamos a un acuerdo con Gran Gobierno, bastaría una sola votación en el Congreso y tenemos tiempo hasta el día 2. Espero que haga esa reflexión porque de lo contrario me temo que tendríamos que ir a unas nuevas elecciones. Hablaba usted de estos últimos meses, unos meses que han sido difíciles para el Partido Popular, por los casos de Rita Barberá, el exministro de Industria José Manuel Soria, etcétera, etcétera. ¿Cree o teme que en la futura, en una hipotética nuevas elecciones, se haga perjudicado el Partido Popular por estos casos? Bueno, mire, la corrupción es una lacra que hay que extirpar de nuestro sistema democrático. Pero la corrupción no tiene ideología, no solamente ha habido casos en el Partido Popular, los ha habido también en el Partido Socialista conocidos. Últimamente, mire, ayer mismo, militantes de Ciudadanos han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por financiación irregular al propio Partido de Ciudadanos y se ha visto también que han aparecido personas y dirigentes de Ciudadanos en los casos de Panamá. Quiero decir que esos casos no solamente se han producido en mi partido, sino en el resto. Pero también quiero decir una cosa, y es para tranquilidad de los castellanos leoneses, la peor corrupción es la que no se conoce porque queda impune. Y afortunadamente en este momento los jueces, la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están haciendo una operación importantísima contra esos casos. Y esos casos se están investigando y el sistema está actuando y se ponen en manos de la justicia. Y que estén en manos de la justicia es siempre la garantía del esclarecimiento de la verdad en base a la prueba de la ley. Y por tanto, mire, la preocupación por la corrupción se mide por el grado de impunidad. Y en España puede haber justicia lenta, pero no hay impunidad y tarde o temprano el que la hace la termina pagando. Y eso es lo más importante porque, vuelvo a reiterar, esos comportamientos corruptos no solamente hacen daño al sistema, porque son comportamientos delictivos, sino también porque afectan a un principio básico de la relación entre los políticos y los ciudadanos, y que es el principio de confianza. Y por tanto tendremos que actuar con toda la contundencia y luchar contra la corrupción, venga de venga, sin distinción ni de ideologías, ni de partidos, ni de profesiones, ni de clase social. Y ese es el mensaje que hay que trasladar a los ciudadanos españoles. Don José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues evidentemente, como se pueden imaginar, el posible escenario, el nuevo escenario que se abre en la política nacional ocupará buena parte de nuestro tiempo de tertulia. Será en unos instantes, a la vuelta de la publicidad. Recuperamos el relato de la actualidad de esta jornada. Ya saben que toca sobre todo tertulia, debatir acerca de la actualidad, de lo que está dando de sí
Este lunes, en el que hay muchas cosas que comentar y además esta noche les tengo que presentar a una tertuliana que se estrena con nosotros. Natalia Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Has venido el día en el que prácticamente te vas a tener que mojar y decir que vamos a unas elecciones de cabeza, ¿no? Es lo más probable. Es lo más probable, bienvenida, ¿eh? Gracias. Pablo Álvarez. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues muy bien. Ya saben que antes de comenzar la tertulia, Ernesto Escapa se encarga de leernos la prensa regional. Ernesto, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Ya recuperado del frío. Bueno, no pasaste mucho frío en Villanar, ¿no? No hubo frío, fue una jornada mucho mejor de lo que predecían en cuanto al tiempo. Los hombres del tiempo. Es verdad, es verdad. Más agradable, bueno. Bueno, de Villalar también hablaremos, por supuesto, porque nos deja eco el Día de la Comunidad y lo que vimos por allí, por las eras de este pueblo de Valladolid. Pero cuéntame las Pues mira, portadas. Empezamos con el Diario de Ávila, que destaca en la imagen de portada el inicio de la tercera ronda de contactos del rey con los representantes de los partidos políticos. En esta tercera ronda les ha pedido que no cansen a los ciudadanos en la campaña electoral y que procuren que esta sea lo menos costosa posible para la sociedad. Que no sean cansinos, ¿no? Exacto. La Gaceta de Salamanca, España-Duero prevé un crecimiento en Salamanca en 2016 del 3,1%, el mayor de Castilla y León. Y Diario de Valladolid, El Mundo, también destaca este mismo tema de la previsión de Caja España-Duero. Valladolid, la locomotora de la economía, con el 2,8%. Diario de Burgos, según datos del Banco de España, empresas y familias deben a la banca 6.000 millones menos que hace 7 años. Diario de León, Fernando Rey, el consejero de Educación, reclama propuestas para lograr un gran conservatorio. La Nueva Crónica de León, la Junta descarta ya el traslado del conservatorio al estadio. Y Diario La Razón, Rosa Valdeón anima a la sociedad civil a aportar ideas frente a la despoblación. El Correo de Burgos, obras a contrarreloj junto al Coliseum antes de las fiestas, que van a coincidir con, si no pasa nada que lo remedie a última hora, con las elecciones. Con la campaña y las elecciones. Diario Palentino destaca en su primera la imagen de las romerías del fin de semana, tanto en el Sotillo de la capital como en la ermita de Valdesalce de Torquemada en honor a San Marcos, pan, queso y ricos caracoles. Diario ABC, Herrera y Fernández, el presidente asturiano, pactan una financiación justa sin ir contra nadie. También el diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León este mismo asunto. Herrera peleará con Asturias hasta lograr que las cuencas mineras sean rentables. Y por último, el diario de Soria destaca que Covaleda, la localidad de Pinares, elimina la calle del General Mola y se la da al Duero, al río Duero. Esas son las primeras páginas, sus titulares más destacados. Ernesto Escapa me trae una viñeta esta noche, ¿de qué va? Sí, la viñeta de Álvaro en La Opinión de Zamora va de paraísos fiscales. Aquí vemos que antes de la expulsión del paraíso, Adán se acerca con una bolsa de dinero a la serpiente y dice, ¿nos guardas esto? Ya ven, los paraísos, ¿desde cuándo llegan? ¿Desde cuándo están? Antes de comenzar el tiempo de tertulia, les hablo de otro asunto del que también se harán eco los periódicos de León en este caso, porque la Audiencia Provincial de esta provincia ha acogido este lunes una vista para resolver los recursos sobre la situación de prisión provisional de Montserrat Gómez y Triana Martínez, las condenadas, les recuerdo, por el asesinato de Isabel Carrasco, que han seguido la sesión desde la cárcel por videoconferencia y han aprovechado su turno de palabra para pedir en 3 sollozos la libertad de Triana. Para la asesina confesa de Isabel Carrasco no hay dudas. Coinciden Fiscalía, acusaciones particulares y defensa en que Montserrat debe continuar en situación de prisión provisional. Una petición que las acusaciones han solicitado también para su hija al entender que no se han modificado las circunstancias desde su condena y que se trata de delitos y penas de mucha gravedad. Sin embargo, la defensa de Triana se ha opuesto a la prórroga de su situación de prisión y ha pedido su libertad, recordando que en su condena existieron graves contradicciones en el veredicto por las que podría incluso
incluso resultar absuelta cuando los recursos se resuelvan en otras instancias. Además, ha recordado que no existe reiteración delictiva, riesgo de destrucción de pruebas o de fuga. Las acusadas han seguido la vista de apenas 20 minutos por videoconferencia desde la prisión. Al término de la misma, Montserrat ha pedido entre lágrimas la libertad de su hija y Triana ha lamentado también entre sollozos que se hayan inventado mentiras contra ella y ha afirmado que lleva 2 años en prisión siendo inocente. La ley de enjuiciamiento criminal determina que el límite de prisión provisional es la mitad del total de la condena. Por ello, de prorrogarse esta situación, Montserrat podría permanecer en prisión provisional hasta 2022 y Triana 1 año menos hasta 2021. Bueno, hablemos pues de lo que ha dado de sí el día, marcado, como no, un día más por la actualidad política, aunque primero, antes de hablar de lo que está pasando en Madrid, hablemos de lo que está pasando aquí en nuestra tierra, en Castilla y León. Ya saben que hoy ha habido cumbre bilateral, reunión entre Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, que es el presidente de Asturias. Se ha hablado de un montón de cosas, de problemas que afectan a 2 comunidades vecinas. Eso sí, los dos han dicho que no hay ningún frente común, que no hay nada contra nadie. Pero sí que ha habido algún mensajito que otro, ¿no? Hombre. Para que alguno en Madrid se dé aludido. Al final es escutatio non petita. Escutatio manifesta, sí. Realmente han tratado sobre todo 3 puntos que son los de mayor fricción en este momento entre el gobierno, por lo menos de Castilla y León, con el gobierno de España. Empezando por la financiación, que lleva implícito también el déficit. Siguiendo con el de la minería, donde no han encontrado hasta ahora un interlocutor que permita sacar de ese pozo sin fondo que es el tema del carbón. Y luego otro problema que parece que nadie se quiere dar cuenta, salvo sobre todo las comunidades más afectadas, que en este caso Asturias y Castilla y León, pues tienen todos los indicadores demográficos los peores de España, de los peores de Europa, aunque no son los únicos. Y bueno, son 3 puntos muy claros de pugna política de Castilla y León con el gobierno de Mariano Rajoy, con lo cual lo que está haciendo Herrera es encontrar aliados. Una cuestión interesante es que no tienen por qué ser de tu partido, y lo han demostrado. Aparcan las siglas, Javier Fernández del Partido Socialista, Juan Vicente Herrera, uno de los varones más respetados del Partido Popular, son capaces de aparcar sus diferencias para luchar por lo que consideran una mejora para sus territorios, que al final es para los ciudadanos. Decían Fernández y Herrera que esto no es un frente contra nadie, pero evidentemente, Natalia, 2 voces se escuchan mejor que una solo. Yo es que personalmente creo que Juan Vicente Herrera ya lleva con un frente abierto frente al gobierno central desde hace ya bastante tiempo. Empezando por el tema de la minería, si nos ponemos a buscar hemeroteca, es bien sabido que dicen que la minería posiblemente tiene un futuro muy negro como el carbón. Entonces, lo que está haciendo Juan Vicente Herrera es, en realidad, defender algo que es indefendible, porque es bien sabido que la minería es algo que la propia Unión Europea está intentando buscar otras alternativas. Y luego, a mayores, creo que quizá una de las intenciones es dar una pequeña lección al Gobierno central diciendo que se puede pactar en menor medida, como comentaba Pablo, con líderes de otros partidos, llegando a buscar una intención que es la final, el beneficio de la comunidad autónoma. Tú que eres de un pueblo que está prácticamente en la linde con Asturias, o cerca de la linde con Asturias, ¿no? Al final, ¿cómo ves ese tipo de encuentros para hablar de problemas que nos afectan? Hombre, yo creo que este encuentro contiene varias lecciones. Primero, la lección de que el acuerdo es posible entre distintos partidos, cosa que los de Madrid han sido incapaces de poner en práctica. Y segundo, yo creo que también pone de manifiesto problemas comunes como la creciente despoblación de ambas comunidades, como la minería, como la necesaria corrección de la financiación autonómica, que yo creo que son asuntos clave para ambos territorios y para los asturianos y los castellanos y leoneses. Claro, pero aquí habría que sumar también a más comunidades para aumentar un poco la presión en determinados temas, y sobre todo en el que va a marcar mucho los primeros meses del nuevo gobierno, cuando tengamos nuevo gobierno, el de la reforma del modelo de financiación autonómica, donde parece que Asturias y Castilla y León coinciden, ¿no?
Sí, aquí se ha ido formando un grupo que yo ya no recuerdo si ya llegan a 7 o 8 comunidades, en el cual también está integrado Galicia, está integrado Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, con gobiernos de diferentes signos políticos, en los cuales trabajaban por un pacto demográfico. Eso les ha unido, pero ese pacto demográfico además también tiene un componente en la cuestión de financiación, que es que necesitan que se primen otros criterios que no sean exclusivamente el número de habitantes para equilibrar el coste de los servicios y ajustar la financiación que reciben a lo que les cuesta a ellos la prestación de esos servicios. Frente a ese frente de las comunidades más envejecidas y con mayor dispersión, pues están las más pobladas, entre las cuales pues están pues toda la cornisa mediterránea, puede estar también Andalucía, que siempre en este aspecto yo creo que ha ido más por libre, Madrid, que también va por libre. Claro, el peso que tenga la población y el peso que tengan la voz de las pequeñas o las menos pobladas, pues es muy difícil de equilibrar. Al final, como te ponga sobre la mesa de un puñetazo alguno de los grandes sobre la mesa, es muy difícil de contrarrestar. Natalia, esto al final, cuando llegue el momento de debatir sobre el modelo de financiación autonómica, no va a ser tanto una batalla, entre comillas, entre la España roja y la España azul, será entre la España más poblada y la España más despoblada, ¿no? Pues espero que no, porque entonces en Castilla y León quizás sí que tenemos un problema grave de despoblación, es decir, simplemente tenemos que irnos a cifras. El año pasado en Castilla y León más de 20.000 personas abandonaron nuestra comunidad. Entonces, quizá también había que tratar esos temas que nos conciernen tanto, sobre todo, por ejemplo, a una población joven, en la cual estamos encontrándonos con unas tasas de desempleo de un 20,7%, lo cual preocupa bastante a Juan Vicente Herrera cuando va al Comité de las Regiones en Bruselas. Habría que tratar esos temas también principalmente. Hoy, de hecho, se ha constituido ese Consejo sobre la Demografía, donde se le pide a la sociedad civil, también a los diferentes grupos políticos, que se aporten medidas, ¿no?, para intentar luchar contra un mal, yo no sé si ya calificarlo como endémico en nuestra comunidad, porque llevamos tantos años hablando de agendas de la población y no hay manera. Evidentemente es un problema y sobre el cual no hay varitas mágicas. Creo que no hay una solución única que aplicando esa medida se vaya a solucionar el problema de la población. Está muy ligado siempre a la evolución de la economía y a tener un modelo productivo que permita asentar y fijar población en el territorio. Castilla y León, al ser un territorio tan extenso y con una preeminencia rural, pues bueno, necesita volver a repoblar los pueblos y también tener cuidado con las ciudades, que al final ese equilibrio va a ser difícil de encontrar. Y el problema que te encuentras, bueno, pues que ya no hace falta tanta mano de obra en la agricultura como hacía falta pues hace 50 o 60 años. Bueno, quiero hablar de, cómo no, de lo que estamos hablando todos los españoles desde hace 3 meses y pico, ya vamos para 4 meses, desde la noche del 20 de diciembre, cuando pensábamos una cosa, hacíamos nuestras quinielas y al final ni una cosa ni la contraria, porque evidentemente todo parece encaminado a que tengamos unas nuevas elecciones generales el domingo 26 de junio, ya son ganas de fastidiar las fiestas. El caso es que mañana se vuelve a reunir el rey, bueno, mañana continúa con su tercera ronda de contactos el rey, con los diferentes líderes políticos, hoy han ido 8, mañana irán otros cuantos, los principales, los que están llamados a gobernar, uno de ellos tendrá que ser el futuro presidente del gobierno. Les ha dicho, eso sí, que no sean demasiado cansinos y que nos ahorremos algo más en la campaña electoral, porque ya vosotros dais por hecho que esta legislatura nonata está, ¿no?, hombre, acabada. Podría darse quizá una sorpresa de última hora, que es lo que parece que estamos esperando todos, pero lo veo muy ¿Pero qué tipo de poco. sorpresa podemos esperar a estas alturas ya?
Yo creo que la clase política actual ha demostrado un nivel bastante bajo, a excepciones de ciertos partidos que lo han querido intentar, aunque sin éxito. Siempre se dice que se puede esperar una sorpresa a última hora, aunque yo soy de las partidarias que va a ser prácticamente imposible. ¿Pero vosotros creéis que la sociedad entendería una sorpresa de última hora, después de tantos meses sin llegar a ningún tipo de acuerdo? Bueno, el único acuerdo al que se ha llegado ha sido el de PSOE de Ciudadanos, pero ¿a estas alturas? Yo creo que ha habido más postureo en las negociaciones y en las conversaciones para formar gobiernos que una voluntad clara de formar un gobierno, porque posibilidades ha habido para llegar a esos acuerdos. Lo único que se han fijado unas líneas rojas, que me parece muy respetables por parte de todos, pero al final no son todos los partidos, no es que haya habido partidos que hayan querido llegar a acuerdos, sino ha habido uno especialmente al cual le han apartado todos y que casualmente era el que tenía opciones con alguno más de formar esos gobiernos. Le han querido apartar, cada uno ha tenido sus motivos. El peso de los casos de corrupción es claro y es un argumento por el cual dices, pues no quiero negociar contigo, pero que ha habido voluntad. Yo he visto más postureo que voluntad, y hoy la viñeta de Ricardo en El Mundo yo creo que lo ilustraba muy bien. Lo que vamos a ver en las próximas jornadas es cómo se responsabilizan unos a los otros de quién tiene la culpa de repetir las elecciones. Una estrategia en la que han estado desde el mismo día 21 de diciembre. En esa viñeta se señalaban los unos a los otros, los principales líderes, Rajoy, Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, todos considerando que la culpa de que se repitan las elecciones es del otro, porque se entiende que eso va a castigarse en las urnas, al culpable, al responsable de que no tengamos a estas alturas gobierno en nuestro país. Lo que pasa es que yo creo que es una estrategia tan inocente que va a engañar a poca gente. Es decir, eso es verdad. Lo que va a hacer en todo caso es cansar y provocar rechazo, porque tampoco se puede tratar con esa simpleza a la gente que ha estado asistiendo a estos meses perdidos en los que los políticos elegidos como diputados y senadores han sido incapaces de dar un solo paso en la senda de formar nuevo gobierno. Es decir, han estado diciendo que se van a hablar, reuniéndose sin reunirse, descalificándose, trazando líneas, pisando charcos, pero al final sin dar un solo paso en la dirección que la gente esperaba. ¿Quién creéis que sale peor parado de todo este tiempo, de todos estos 4 meses en los que no ha habido posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo, Natalia? Yo es que personalmente sí que creo que, comentando al hilo de lo que decías, sí, no ha habido un partido que ha sido descartado por el resto, sino que no debemos olvidar que él mismo descartó el principio de una posible investidura, pero aún así yo creo que el Partido Popular posiblemente va a ser uno de los más penalizados. No lo dicen así las encuestas, ¿no?, en principio. Pero también sabemos que tampoco debemos fiarnos siempre de las encuestas. Pues de esas encuestas también os quiero preguntar. Es verdad que de aquí a que comience la campaña y posteriormente tendremos unas cuantas, pero ayer tuvimos alguna. En El Mundo se publicaba una encuesta en la que, bueno, un poco se perfilaban sin cambiar demasiado los resultados del 20 de diciembre, pero ya hay quien habla de que el bloque PP-Ciudadanos se acercaría más a la mayoría absoluta, de que la convergencia entre Podemos e Izquierda Unida daría el sorpaso definitivo al Partido Socialista. En fin, ya cada uno está moviendo sus piezas de cara a lo que puede ser el 26 de junio por la noche. ¿No nos fiamos todavía de esas encuestas, como dice Natalia, o van un poco marcando el camino después de todo lo que hemos visto en los últimos meses? No olvidemos que al final no hemos tenido pre-campaña ni campaña, pero muchos se han retratado estos meses. Yo creo que la clave va a estar en la participación más que en el cambio de sentido de voto. ¿En qué medida los votantes de uno u otro partido van a ser capaces de movilizar a su electorado? Ahí yo creo que va a ser determinante. El Partido Popular tiene una base muy sólida, no sé si son los 7 millones de votantes o es menor, pero es una base muy sólida que, con todo lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años, ha mantenido ese apoyo
y con lo cual creo que la penalización ya la lleva apuntada. Hablas tú de la participación. Quizás sea más importante a ver quién consigue menos desmovilización. Porque claro, hay mucha gente que el día 26 de junio dirá, ahí os quedáis, que yo estoy harto de vosotros. Y por ejemplo, en ese sentido, creo que el electorado de izquierdas es mucho más crítico y penaliza mucho más este tipo de actuaciones o el que no hayan llegado a acuerdos a la hora de ir a las urnas, y creo que sí que podría desmotivar. Es más, hablando con dirigentes de partidos de izquierdas, tienen ese temor, está ahí, que se les penalice el no haber logrado el acuerdo de progresista que muchas de las bases estaban demandando. Natalia. No debemos olvidar que en 4 meses se han destapado 10 casos de corrupción. Por lo tanto, en ese sentido iba las líneas en las que yo decía que posiblemente puede que sea el Partido Popular uno de los más penalizados. Luego, en cuestión del Partido Socialista, creo que por lo menos ha hecho el intento de formar gobierno, entonces quizá sea uno de los menos penalizados, pero lo que más debe preocupar tanto a un partido como a los 4, en realidad, debe ser la abstención. La abstención es uno de los problemas principales que pueden en estas nuevas elecciones motivar a los españoles, es decir, 4 meses esperando, ¿para qué? Pero el intento, yo lo que no entiendo es el intento de formar gobierno, si era real o era intentar salvar la cabeza del secretario general, que es al final lo que se ha trasladado. Es un intento desesperado y haciendo unas cesiones que muchos de sus afiliados, no sé, pero simpatizantes, creo que se lo pueden penalizar en una nueva cita electoral. Pero no debemos olvidar que según las encuestas, si ha sido un intento pero nos creemos las encuestas, no nos creemos las encuestas. El sondeo que se publicó ayer en uno de los medios de Internet principales decía que si se cambiase de líder en el PSOE sería penalizado. Es decir, que está mejor visto Pedro Sánchez que Susana Díaz. Entonces ese intento no ha sido tan... Hombre, entre otras cosas quizá porque Susana Díaz parece que amaga, pero al final no acaba dando, ¿no? Porque está muy cómoda en Andalucía, por lo que parece. La abstención puede ser la gran vencedora en esas elecciones del 26 Yo creo que la abstención un 26 de junio va a ser determinante de los resultados. Y al margen de la campaña de movilizaciones que consigan hacer los partidos, un domingo del mes de junio festivo y soleado, pues tampoco va a animar mucho a la gente a acudir a las urnas. Y con partido de la Eurocopa. ¿Ah, sí? Sí, todavía se está jugando en esas fechas. Seguro que habrá partido. ¿Juega España? Todavía no lo sabemos. Eso no se sabe. Eso no se sabe, eso no se sabe. Bueno, pues salvo sorpresa, no. Sorpresón de ultimísima hora. Lo lógico es que mañana tanto Iglesias como Rivera, como Sánchez, como Rajoy, le digan al rey Felipe que lo mejor para desbloquear esto es que se celebren unas nuevas elecciones, y eso es lo que parece que va a pasar. Ya veremos. Ya veremos. De momento vamos a estar pendientes del último minuto. En fin, vamos a hablar de economía, porque Salamanca va a liderar el crecimiento regional este año. Según las previsiones de un informe elaborado por España Duero, el Producto Interior Bruto del conjunto de la comunidad crecerá un 2,6%, 2 décimas menos que la anterior estimación. Los autores del estudio defienden que la recuperación se mantiene, pero que lo hace gracias a la inercia de haber hecho los deberes. Se mantiene la inercia de crecimiento que dejaron las reformas en 2015. El tirón será medio punto inferior, el 2,6%, con mayor aportación de la construcción, los servicios y el consumo de los hogares. La desaceleración se debe principalmente al menor impacto de los vientos de cola como el precio del petróleo o del euro. Parten de una situación muy baja. En principio las variaciones interanuales son muy altas. Cuando ya las variaciones interanuales posteriores las vamos comparando con lo que ya eran mejoras, las nuevas variaciones interanuales empiezan a ser menores.
El empleo también va a crecer este año, pero con menor población activa. La tasa de paro descenderá hasta el 16% para acabar en unos 185.000 desempleados. Este aumento sería generalizado por sectores, aunque más acusado en términos relativos en la industria y en la construcción. Aunque, como ya he dicho, pues el sector servicios es el principal responsable del crecimiento del empleo en la región y concentra alrededor del 70% de los ocupados. El estudio de España Duero prevé el mayor crecimiento provincial en Salamanca, seguida por Valladolid y Zamora. España Duero retomará el próximo jueves la negociación del expediente de regulación de empleo, que podría suponer 1.100 despidos y el cierre de 52 sucursales. Desde la dirección insisten en que mantienen el compromiso con el medio rural y con Castilla y León. Recuerdan que el crédito ha aumentado hasta casi los 500 millones en el primer trimestre. Están cambiando los hábitos de los clientes, tenemos tipos de interés al 0%, tenemos un modelo de distribución muy caro a través de las 31.000 oficinas que hay en el sector. Entonces, esto nos está obligando a transformarnos. Ahora ya el 40% de las operaciones se hacen a través de canales. Lo que sí quiero decir es que nuestro compromiso con esta tierra permanece invariable. Y sobre otra empresa les hablamos porque el alcalde de Valladolid ha anunciado que existe una oferta firme de un grupo inversor para la compra de la factoría de Lauki, amenazada, ya saben, de cierre. De momento su nombre se desconoce y también si es el mismo posible comprador anunciado en su día por la Junta. A la espera de más noticias, esta tarde el comité de empresa de Lauki junto al de Dulciora, también bajo amenaza de cierre, se han reunido con representantes de Podemos. En este encuentro, Juan Manuel del Olmo, diputado por Valladolid de la formación morada, les ha pedido colaboración para elaborar la pregunta que sobre este tema registrarán mañana en el Congreso. Registrar una pregunta a la mesa del Congreso en los términos en los que ellos crean que puede ser más beneficioso y que pueda, bueno, evidenciar sobre todo la posibilidad de que el Gobierno o instancias del Gobierno puedan tomar partido por este conflicto. A nosotros no nos ha dicho todavía nadie nada de quién es y quién no es. Yo creo que están todavía en el paso que estamos nosotros, que es que estos continúen. Paralelamente seguramente haya contactos. Estoy leyendo una noticia en Internet que me llama la atención, que mañana será actualidad, porque el Partido Popular va a pedir este martes en el Senado volver al horario británico y acabar el trabajo a las 6 de la tarde. ¿Creéis que eso va a ser posible en nuestro país con lo que nos gusta trasnochar o no? Pero mira las horas que estamos aquí. Estaría mal. Bueno, ¿qué tal por Villalar? Que no me has dicho nada. Bien, bien. La verdad es que es una jornada en la que te facilita mucho el contacto con la gente, estar allí y ver un poco pues todas las preocupaciones de nuestros paisanos. Estaban mencionando ahora Lauki, Dulciora, es decir, todas las quejas que se concentran en la campa y que van dando curso al malestar de la gente que ve en peligro su trabajo. A ver, contaste a la gente, porque Pablo sí que lo hizo. Dice que había menos que en anteriores ocasiones. Bueno, yo creo que hubo oscilaciones importantes porque a primera hora los anuncios de lluvia desanimaron buena parte de la concurrencia, pero después sí que se observó a partir de las 12 de la mañana que la campa estaba prácticamente llena. Los datos de Protección Civil dicen lo contrario, hablan de unos 10.000 asistentes, muchos menos que otros años, y yo creo que influyeron dos cosas. Una es la meteorología, la amenaza de lluvia, las lloviznas intermitentes que hubo, y otra que también, que era sábado, y muchas veces cuando cae entre semana, pues hay gente que en lugar de pensar en irse a otro sitio, pues dices, pues nos acercamos a Villalar, y sin embargo, pues al coincidir en fin de semana, pues a lo mejor programan unas salidas, unas escapadas y unos viajes que restan afluencia. El ambiente reivindicativo, hemos destacado todos los medios de comunicación ese ambiente reivindicativo, tampoco creo que fuera mucho mayor al que había otros años. Lo que sí que he visto muchas más pancartas y de mayores dimensiones, pero las reivindicaciones siempre han estado ahí. Yo sigo echando en falta el manifiesto donde se pongan todos en común las dificultades por las que atraviesa la comunidad, y sobre todo porque sin ese manifiesto, sin esa reivindicación, pues al final Villalar puede quedar en una romería laica
que en lugar de pasear a la Virgen, pues se lleven flores al monolito. Natalia, que tenemos que terminar. Yo también sí que tengo entendido, no pude asistir, pero sí que tengo entendido que la participación ha sido bastante menor y muy significativa respecto a otros años. Y también he llegado a pensar que puede ser, en cierta manera, por quizá un descontento generalizado que puede influir. Es decir, esta incertidumbre puede haber hecho que la gente que habitualmente se lo tomaba como algo más reivindicativo haya decidido no ir. Bueno, el dato que sí llamaba la atención, y es cierto, es que había mucha más gente joven que nunca. Es decir, entre los asistentes se notaba mucho la gente joven que no era habitual de Villalar en años anteriores. Así me gusta. Bueno, por cierto, antes de terminar la tertulia, vamos a felicitar a las jugadoras del Perfumerías Avenida, que son campeonas y que se han llevado este recibimiento en la Plaza Mayor de Salamanca. Lunes por la mañana y ya ven cómo estaba la plaza, y hoy que sepa yo no era festivo en Salamanca, ¿no? Pues ahí está. A tope. Villalar, Lo tenías que decir. Enhorabuena al Perfumerías. Enhorabuena, sí señor. Enhorabuena. Oye, gracias, Natalia. Gracias a ti. Te hemos tratado bien, ¿no? Sí, muy bien. Vale, Genial. me alegro. Pablo. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Antes de terminar, les cuento, les hablo de unos premios de las artes escénicas de los más prestigiosos, los MACS, que suman ya su 19ª edición, reconociendo el talento de los profesionales de la danza y el teatro. Y este año varios castellanos y leoneses están entre los premiados, pero sobresale Lola Herrera, premio MACS de Honor. Su trayectoria, su dedicación y su compromiso con la profesión escénica le han hecho merecedora de este premio MACS de Honor, un reconocimiento que Lola Herrera recibe feliz por todas las muestras de cariño que ha traído consigo. Con más de 5 décadas de trayectoria sobre las tablas a sus espaldas, la actriz vallisoletana ha reconocido que todo lo que ha aprendido ha sido sobre la marcha, que el teatro ha sido su escuela. De hecho, se define a sí misma como una mujer de teatro. Era su respuesta humilde a este galardón que la Academia de las Artes Escénicas de España le entrega por considerarla como una figura clave en la historia de las artes escénicas. No me siento referente de nadie, ¿sabes? Lo que pasa es que los demás pueden decir cosas y yo se lo agradezco en el alma, ¿no? Pero yo desde mí lo que veo es que soy una apasionada de mi trabajo y soy una mujer de teatro y nada más. Nos vamos, en menos de un minuto llega Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Recuerden, desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos cuenta cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen.